Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un saludo en paz en el Señor. Hoy quería compartirle un tema muy particular que se habla mucho en la iglesia porque no es un tema doctrinal, pero sí está dentro de la epístola de las cartas del apóstol Pablo y que a veces es muy mal entendido principalmente por varias denominaciones que entienden mal, o si leen mal o no se saben posicionar en el tiempo, y eso a veces trae mucha confusión. A mí en los primeros tiempos sí me trajo, porque cuando uno es nuevo en la fe, a veces nosotros tenemos una forma de decir acá en Argentina, además en nuestra zona acá en Misiones, o sea, uno va, parece que da manotazo ahogado. ¿Qué quiere decir? Te invaden con tanta información no bien explicada y doctrinalmente como tiene que ser. Y eso trae mucha confusión y más ahora en estos tiempos que hay demasiados youtuberos o hay muchos que salieron, muchos profetas, profetizas, que andan dando día y fecha y hora y por sueños que tienen. Que puede ser también, puede ser de Dios o puede ser el adversario, pero principalmente si es de Dios, imaginemos que sea de Dios, te está hablando vos directamente como persona. Yo no digo que Dios no pueda hablar, porque nadie puede limitar el poder de nuestro Padre eterno Jehová o de nuestro Señor Jesucristo. Pero si te habla de un sueño y te dice, mira, pronto vengo por mi iglesia, te está hablando vos porque hay un problema que vos estás teniendo en tu comunión. Y más cuando tienen esos sueños raros que literalmente se quedan y todo el mundo partió y vos te quedaste como un estilo, no lo digo en forma irónica, ni de burlesca, ni nada, ni de burlador sería, como esta película Dejados Atrás. O no vamos muy lejos, muchos seguro van a querer cuestionar, este hermano ve muchos animes. No, no, no. Yo rescato cómo el mundo ve al mundo cristiano en realidad. Como los Simpsons, que hicieron un capítulo ellos le llaman rapto, pero en realidad la escritura no llama rapto. Dice arrebato, arrebato está traducido en el castellano sería. Acá no hablan el castellano español. Yo creo que eso no tendría que dar una explicación porque en la secundaria te enseñan que tenemos idiomas por región sería, castellano regional podríamos decir. Pero ¿qué pasa? En el verdadero griego no dice eso, se llama, no me estoy acordando, pero le llaman, es zarpazo, es un instante. ¿Por qué? Porque es la iglesia de Cristo corre peligro. Entonces, ¿a dónde la guarda? En el cielo. Y ahí ustedes pueden ver cómo sucede en el libro de Revelación, a partir del capítulo 4 para arriba, ya la iglesia de Cristo adorando. Están los 24 ancianos, y después, bueno, está en la primera tanda. Y después viene otra tanda más que se había quedado, que pregunta un anciano. Creo que eso tienen que leer ustedes específicamente para poder comprender que hay una cierta cantidad de que no estaban afirmados y no eran salvos posiblemente por culpa de estas corrientes doctrinales pseudo cristianos que nosotros llamamos carismáticos, que se van a quedar. ¿Por qué? Porque hay una confusión terrible, ya que muchos quieren hablar de espíritu. Sí, hay un espíritu de confusión, a donde creen que adorar a Dios es adorar como ellos quieren, en la carne, con doctrina de demonios, como está en 1 Timoteo capítulo 4, que es muy específico, explica por qué estos motivos. Entonces veo la necesidad de explicar un poquito qué es la venida del Señor con respecto a nuestra reunión con Él y la segunda venida, porque sacan fuera de contexto y hay pastores encima, hermanos de la fe que ya tendrían que estar, no digo que caminando sobre el agua o así con un conocimiento bastante firme, sacan fuera de contexto muchos versículos, principalmente uno que te voy a nombrarle, uno que dice el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, y implica, eso voy a leerlo bien, pero yo le decía, ¿a dónde está ese versículo? Y que eso no es para la iglesia de Cristo. Ahí está explicando para Israel, porque ustedes tienen que ver cómo empieza explicando los libros de Mateo,
de Lucas si tiene, o Marcos, principalmente Marcos. ¿A quién está hablando en realidad? ¿Cómo vino esa explicación del Señor? ¿Cuál fue la pregunta detonante sería para ser? Porque hay una pregunta que él responde 3 a la vez. Entonces, desde ahí viene todo el cuestionamiento. Es lo mismo que había explicado en el anterior video con respecto al juzgar, que viene el juzgar capítulo 7, pero viene de atrás. Viene desde el sermón del monte. Y a veces, como son nuevos o tienen problemas de lectura, yo creo que es un problema en nuestra sociedad, admito, como argentino, tenemos un problema, lo que es, no le gusta acá, lo que más desaprueban es cálculo, sería matemática, química, biología y literatura. Son las peores notas que hay casi. Y eso nadie me puede discutir porque es así en realidad. Salió una estadística cuando agarró nuestro presidente de la nación. ¿Y por qué será eso? Porque es una sociedad que no le gusta leer. No saben pararse en la línea del tiempo. No saben los verbos. Y eso es un problema grande. Y los verbos en la primaria ya te enseñaban. Desde cuarto grado, supuestamente allá. Estoy hablando de la educación vieja, no la polimodal ni nada de eso. Y después otra vez se volvió a retocar en la secundaria. En los colegios técnicos, los bachilleres también te tocaban. Pero le llevan nosotros decimos una forma de decirlo, de taquito la parte de literatura. Entonces, ¿qué pasa? Tampoco pisan la facultad, entonces no tienen una afinidad de entender los textos, a quién le está mandando esa carta, o a dónde va esa epístola, por qué, el motivo. Toda la escritura está inspirada por el Espíritu de Dios. Es para enseñar, para aprender, para el perfeccionamiento del hombre. Pero cuando vos sacás algo fuera de contexto, se suelen excusar estos pseudo pastores, porque yo no los considero pastores, son pseudo pastores, falsos obreros, ministros de la fe. Y dice, no, para infundirle temor. No, el temor de Jehová es que si vos conocés la escritura, guardás los mandamientos, vos ya estás entendiendo. No agregar algo que está fuera de contexto. Miren, ya lee lo que dice en realidad con respecto al arrebato y a dónde está principalmente primero. Y cuáles son las advertencias que a veces no se lee. Por eso muchos no entienden. Bueno, vamos a empezar por Primera de Tesalonicenses. Yo creo que la mayoría en conocer está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en la Reina Valera 1960, el título no inspirado dice La venida del Señor. Y empieza el capítulo del versículo 13 hasta el 17, 18, y podemos agarrar el capítulo 5 también, porque hay una advertencia ahí. Esos son para lo que se van a quedar. Y es para ustedes en realidad. A mí me dice, sí, acá va a suceder algo. A conciencia de cada hermano cómo está. Tiene que siempre autoanalizarse. Dice en el 3, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que murieron ya. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Señores, esta palabra no tienen esperanza. ¿A quién la está diciendo seguro? ¿A lo de la fe o lo del mundo? Muchos embalarán de irán al mundo. Sí, y también ahora vamos a tener que poner a los de la fe, dice. Su momento le voy a dar un ejemplo. Los calvinistas. Sí, son hermanos de la fe. Suelo escuchar sus predicas sumando Suchel Michelin, Parwash, creo que es calvinista. Este hombre muy respetado, este joven, porque él es más joven que yo todavía, de edad. Y en la fe parece que también le faltan unas par de cosas, pero sí explica bastante bien. Juan Manuel Vaz. Pero ellos dicen, no, nosotros no creemos. ¿En qué se basan ustedes si está la escritura acá? Ustedes parece que no tienen esperanza en realidad. Y todo lo que creen así, que hay hermanos acá en Argentina que piensan así, no tienen esperanza, no conocen la escritura, no tienen ni una pálida idea lo que va a ser en ese tiempo. Los primeros 3 años y medio va a ser suave, aparentemente.
Y después de los 3 años y medio, la persecución total. Porque se llama tribulación y gran tribulación. Son dos partes de los 7 años partidos, que es el sufrimiento de Jacob, como se le conoce, en la prueba de Israel y del mundo también. Dios juzgando al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ellos al decir, no, esto no va a suceder, ustedes no tienen esperanza. Y le quitan la esperanza a los que son de la fe, ¿eh? Porque ustedes no creen. Y el no creer se llama ser incrédulo, ¿no? Hay que cuestionarse un poquito, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Esto es una esperanza. Yo tengo esperanza, yo creo y amo la venida del Señor. Yo quiero que venga a buscar su iglesia. Y muchos dirán, sí, imagínense que si yo me quedara, encima vivo el día a día, no tengo un trabajo fijo, vivo por la gracia. En ese tiempo te dice que antes de los 3 años y medio va a ser todo más o menos suave, pero ya va a escasear. Lean un poco en Revelaciones que dice, va a haber hambre, muerte, enfermedades, de todo va a haber. ¿Cómo voy a sobrevivir? Se pusieron a pensar lo que son independientes, el que vive día a día. Dios no quiere, sí, el Señor no va a querer que sufra lo que son sus verdaderos hijos. Y está demostrado que ha llevado ya a su pueblo. Fíjense lo que pasan. El primero que fue casi como arrebatado antes que el diluvio fue Enoc. Hasta la Biblia. Él vio, aparece en el libro de Judas, en la carta de Judas, parece, no el libro, carta de Judas. Tiene 24, 26 versículos, creo que. Por ahí me equivoco todavía. Y él habla que él sí vio cómo iba a venir el juicio de la segunda venida cuando Jesús venga a juzgar a las naciones y a salvar a su pueblo también. O sea, lo poco que van a quedar. Entonces, él sí fue arrebatado. Se le toma como un concepto arrebatado. También que fue llevado en una carroza de fuego fue Elías. Tenemos dos personas en la Biblia que Dios le sacó. Así que si acá dice que va a suceder algo, va a suceder. Y el que quiere cuestionar la escritura, lo que dice, y porque no cree, bueno, ese problema de esa persona o ese pastor, pseudo pastor o pseudo hermano, va a tener que tener un problema, va a tener que tener una charla con el Señor. Auto preguntarse si esa persona es salva. Porque los verdaderos hijos de Dios sí creen lo que está acá. Y yo creo fielmente que esto va a suceder. Si hasta lo del mundo tienen miedo. Los brujos no quieren que nosotros estemos ya. Hay en autos que uno ve que dice, sí, que se vayan, total, así nos queda el mundo. Entonces hasta los brujos entienden, hasta los demonios creen. Comprenden, ¿no? Sí, es muy sencillo. Fíjense lo que dice después, dice, en el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceleremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Vio lo que dice? Dice, descenderá del cielo, dice. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él, sacados sería, de este mundo para ser exacto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, dice. Y acaba la advertencia, en el 18 y el comienzo del capítulo 5. Por tanto, alentaos, dice, los unos a los otros con esta palabra. Pero, y ahí, cuidado, acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón, así como ladrón en la noche, dice. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Vio la advertencia que da?
Esos son para las personas que no aman la venida del Señor, la búsqueda de su iglesia. No le interesa, andan viviendo, son muchos pseudo cristianos que andan, dicen que andan adorando, que ven a los ángeles. Dios nomás, parece que ellos tienen nomás el celular de Dios con ellos, hermano. Que eso es una mentira, porque es una comunión vos tenés que tener con el Señor. Pero ¿cómo vas a tener una comunión? Con esto, con la escritura, con el agua. El que regenera la mente, no te contamina tanto el mundo. No hay otro secreto acá en esto. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense la palabra que dice: seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Vio? Como si en el aire, no está hablando en la tierra, que Él viene, nada, no. Es como que... Pero en 2 Tesalonicenses, acá al lado así, cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, en capítulo 2, fíjense cómo directamente habla con respecto de ese tema. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice. Es una reunión con Él. Os rogamos, hermanos. Una reunión, no tiene nada que ver, no es que viene a arrebatar después de que comience la tribulación, no. Es algo aparte, literalmente, para que ustedes entiendan, es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Acá yo estuve escuchando a un hermano, literalmente, tiene buenas predicas, pero a mí me parece que ahí le erró en realidad, porque sacó fuera de contexto una par de cosas, Según él, dice que algunos de los pentecostales, algunos de los hermanos que son dispensionalistas. Yo considero casi y entiendo la dispensación. Comprendo. No quiere decir que siga la línea, pero sí, en la misma escritura dice que hay dispensación de los tiempos. Está en Efesios. Entonces quiere decir que ahí hay un problema con respecto a la palabra dispensación. Quiere decir que no entienden. Es por etapa, te está diciendo. Yo lo que a veces me hago esa pregunta, digo, hay muchos que han terminado la facultad, la universidad, como se le conoce. Nosotros le conocemos facultad, pero es universidad, es lo mismo. Se molestan en leer libros supuestamente. Yo leí lo que es matemática 1, matemática 2, todo lo que era, lo que se conoce cálculo básico. También lo que es química y todo. Y yo me molestaba en leer capítulo por tema en realidad. Porque así es la forma de estudiar, si no, no vas a poder aprobar al final. Esta persona también supuestamente, no sé que hayan conocido lo que nosotros le llamamos recetario también, y que iban achicando los temarios para no matársele todo el tema. Pero sacan fuera de contexto muchas cosas, y me llama mucho la atención porque dice que son personas que están preparadas en realidad. Yo digo, si ellos son los que están preparados, ¿qué le queda al resto entonces? Porque para lo que estudiamos en la facultad, metimos finales, sabemos que hay cosas que cada tema particular habla en base a eso. Ahora, el libro de Daniel está muy vinculado con el libro de Apocalipsis. Si vos entendés el libro de Daniel, Apocalipsis lo entendés. Comprenden, si va de la mano en realidad. Hay algunos temas sí también en la facultad que va uno con respecto a otro, y que a veces eso también le llaman, literalmente, no saliendo fuera de lo que estoy explicando, son las materias correlativas. Esta es correlativa con la otra. Bueno, lo mismo esto es. Y no estoy comparando, sacando lo que es la parte espiritual. Pero acá habla esto, y ellos sacan su mano, le va a decir algo que dijo este hombre, que a mí me llamó la atención, porque, ojo, el pueblo de Israel tiene su propia historia hecha. Esos 490 años, toda esa cantidad que habla de las 70 semanas, literalmente, y ahora estamos en la semana 69, así falta una semana nomás, literalmente, que eso representaría una semana, son 7 años, que son los 7 años que Dios va a tratar con Israel, 3 años y medio más, pero los 7 años, y con el mundo, literalmente. Por el juicio no solo viene solo en la zona de Israel, viene para todo el mundo en realidad.
pero está con él el tema, con Israel. Son los 490 años de historia, literalmente. Y lo que no logro comprender, que él le embaló, que está bien, es cierto, está en el libro de Daniel, con respecto que el arcángel que guarda literalmente al pueblo de Israel es el arcángel Miguel. Y él le hizo una simulación de allá, de ese libro, diciendo, escuchen con mucha atención, que este fue, para mí, que metió el dedo donde no tenía que haber metido, diciendo que el cual se opone, que es el versículo 4. Acá si uno lee bien lo que dice, fíjense lo que dice, le voy a leer todo completo para que ustedes comprendan. Dice en el versículo 2, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Fíjense la advertencia que está dando el apóstol Pablo. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que en el día del Señor está cerca. Él le llamaba que estaba cerca el día de la búsqueda a la esposa, a la iglesia en realidad. Pero han pasado ya varios siglos. Estamos en el siglo XXI, para ser exacto. Pasamos el siglo XXI. Y dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sino antes venga la apostasía. Y la apostasía ya lo venimos de 1950 y antes todavía, si ustedes ven cómo aconteció estos movimientos, principalmente esto de todo lo que es apóstoles, toda la G12, todas estas doctrinas demoníacas que hubo, se repercutió más cerca de los años, allá en Estados Unidos ya estaban perdidos ya la mayoría, antes de los años 80, después de los 90, 2000, acá se llegó a ver recién en el año casi 2000, acá en Posadas. Buenos Aires creo que ya venía porque venía contaminado de Brasil también, y traían para acá. Yo escuché el caso particular, puedo denunciar, porque a mí me comentaron de las dos puntas, así, dos campanas diferentes, una donde yo me reunía y otro que era lo opuesto, que supuestamente cuando se fueron eran iglesias de sana doctrina, entre comillas, bautistas. Se fueron de viaje a Brasil en el año 2000. Después cuando volvieron ya la esposa del pastor, que ella era sumisa, ya vino pastora, ya vino. Y esto habla de la apostasía. La apostasía quiere decir apartarse de la verdad. Por eso cuando te dicen, vos sos un apóstata, te apartaste de la verdad, te dicen. Nada más. Pero la verdad es la palabra de Dios. Ojo, la verdad es Jesús. Yo soy la verdad, dice Él. Entonces, ¿qué pasa? Se apartaron de esta parte, de toda la parte doctrinal y de lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Él dice esto, dice, nadie os engañe en ninguna manera, en el 3 sería, porque no vendrá sino que ante la apostasía y se manifieste el hombre pecado, a quien el hijo de perdición, dice. Está hablando del anticristo, literalmente. Ese famoso individuo que va a regir al mundo. Pero ¿con quién ayuda? ¿A quién viene? Del adversario, dice. Si ustedes leen en el día, dice, todo engaño e iniquidad que se pierde. Bueno, dice, inicuo cuyo venimiento por obra de Satanás por un gran poder y señales de prodigio mentirosos. Ahí empieza a aplicar quién es el que le ampara a él. Ese es el inicuo. Pero dice, ahora dice, cual se opone y se levanta a todo lo que se llama Dios y es objeto oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Y bueno, ahí aparece en la concordancia del libro de Daniel 11. Y ahí uno tiene que leer todo Daniel del capítulo 7, 8. Tiene que seguir toda la secuencia. Entonces dice, no acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía, ahora vosotros sabéis que lo detiene a fin de su tiempo se manifieste, dice. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Muchos, no me estoy acordando de este pastor, no sé si calvinista, no sé. Él decía que era con respecto al arcángel Miguel. No tiene mucho que ver el arcángel Miguel. El arcángel Miguel lo único que dice que he quitado, pero que protegía al pueblo de Israel.
Acá estamos hablando de la iglesia de Cristo. El único que se opone literalmente en estos tiempos, como si nosotros nos dijo el Señor que somos la luz y la sal. Cuando el cristiano o la iglesia deja de tener el concepto de ser la luz, ¿qué sucede con el lugar? Se pudre todo. Es una realidad. Deja de ser luz. Avanzan las tinieblas. Muchos suelen utilizar, dice, el Espíritu de Dios se va a la tierra. Entonces, no se puede ir el Espíritu de Dios, queridos hermanos, algunos que están medio confundidos. ¿Por qué? Porque si no, ¿quién va a convencer de pecado y juicio? El Espíritu de Dios. Está bien, se levantan los 2 testigos, después los 144.000 empiezan a evangelizar, más los que se quedaron ahí, que van a ser una tanda gigante de cristianos que estaban jugando a ser cristianos. Pero, aunque ustedes no creen, la iglesia de Cristo sigue siendo literalmente la oposición. Si la iglesia de Cristo no estuviera en estos momentos, esto sería un caos. Imagínense, yo siendo de Argentina, soy de Misiones, estoy viendo la noticia, estoy viendo que el tercer paro que le hacen a nuestro querido presidente Milei. Imagínate si no estuviera la iglesia de Cristo. ¿Qué sería eso? Dense una idea, es como si la posición es el cuerpo de Cristo todavía. ¿Por qué? Porque si dice que tiene que llevar, así como aparece el apóstol Pablo lo llama un gran misterio esto. La iglesia de Cristo no aparecía en el antiguo pacto. Recién fue edificada cuando en el libro de Hechos aparece el bautismo en la iglesia, pero la confesión de que voy a edificar mi iglesia lo dijo el Señor Jesucristo cuando hizo una pregunta a quién decían que era Él, y que el apóstol Pablo, por ayuda del Espíritu de Dios literalmente, le dijo: tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. En base tu confesión, dice, en base a lo que vos decís, yo edificaré mi iglesia, dice Jesús, dijo. Ahí recién se da como un comienzo, hincapié, decir, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo, la iglesia que conocemos ahora, que es un cuerpo universal en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted dice, acá dice, solo que hay en el presente del medio hasta que su vez sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, el Señor matará, y ahí empieza a explicar todo lo que va a suceder ya en su segunda venida. Entonces uno tiene que hilar muy fino acá cuando empieza a leer, porque uno tiene que tener un conocimiento muy amplio de la escritura. Acá habla y dice una reunión con él, dice, que es el arrebato literalmente, del primer versículo del capítulo 2. Ahora, ¿a qué me envaso yo que están un poquito confundidos? A veces sacan, ya compartí un poquito acá en Marcos, sacan fuera de contexto este versículo, diciendo que lo que se van a quedar porque algunos van a dejado, otro va a ser tomado y así sucesivamente, pero está fuera de contexto en realidad. Está en Marcos 13:32. Dice, si me acompaña en el libro de Marcos, capítulo 13:32, dice: pero el día de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice: mirad y velad y orad, pues no sabéis cuándo será el tiempo, dice. Entonces él da unas par de advertencias, pero cuando dicen eso, que muchos hermanos dicen el día y la hora nadie lo sabe, yo le pregunto a ese hermano, ¿leyó alguna vez Marcos? ¿De dónde él saca ese versículo? Y yo le puedo decir que está en Marcos 13:24. El título no inspirado dice: la venida del Hijo del Hombre. Escuchen lo que dice en el comienzo. Fíjense cómo leen mal en realidad y sacan fuera de contexto en realidad. Acá en el 29 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, está hablando ya después de la gran tribulación literalmente. Y ahí dice: el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, atiendan lo que dice en el versículo 26.
Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en las nubes con gran poder y gloria, dice. Entonces enviará a sus ángeles, juntará a sus escogidos los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. A aprender la parábola. ¿Y a quién le está hablando acá? Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también sabéis. Y entonces, acá le está hablando a Israel. Y cuando yo leo ya dice, y verán al Hijo del Hombre. Está diciendo todo ojo va a ver. En el arrebato no, es un llamado del Señor a su iglesia. El mundo ni cree que va a venir el Señor por su iglesia, ni le interesa. Lo hacen en humor por ahí en los Sims o en esa forma, pero nosotros sí creemos que va a venir el Señor a buscar su iglesia. Ahora, ese es uno de los que saca fuera de contexto. Ahora le voy a compartir otro, que está en Mateo 24, 39 hasta el 44. Ya vemos que estos que enseñan mal no saben pararse en una línea de tiempo. Entonces, trae esas confusiones de versículos bíblicos mal aplicados. En Mateo 24, del versículo 39 hasta el 44, porque puede seguir uno leyendo más que avisándole a Israel, literalmente. Dice, del 39 le voy a tomar, versículo 39. Mateo 24, versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Está hablando de la segunda venida, literalmente. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, dice. Si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, y velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Acá está hablando directamente primero de todo, si ustedes leen el capítulo 24, como dice el título, no inspirado, versículo. Primero de todo empieza con el que yo le había comentado, que son las tres preguntas. En el capítulo 24, entonces se señala antes del fin. Primero, antes del fin, dice. Cuando ustedes agarran el versículo 29, de 24, dice, la venida del Hijo del Hombre. Dice. Interesante, ¿no? La venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son las características que da la venida del Hijo del Hombre? Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias